Advertencia, el siguiente producto puede contener material atípico, sarcástico, vituperante y jocoso. Si usted está de acuerdo con las frases, el pobre es pobre porque quiere, que roben pero que hagan, así funciona la política en este país, hay que aceptarlo, solo son algunas manzanas podridas, el siguiente formato podría resultarle sensible e inadecuado, se recomienda discreción. Conciudadanos, sean todos bienvenidos una vez más al noticiero más atroz y lunático de todos los hogares colombianos. No te importa, noticias relevantes que a nadie le interesan. Y empezamos esta emisión con ciudadanos hablando del acontecimiento, del fenómeno más importante que a todos nos debería importar por igual. Díganlo conmigo, ustedes en su casa lo saben, yo lo sé, digámoslo junto. 1, 2, 3, el Mundial, por supuesto, todos tenemos que estar pendientes de la selección Colombia. Todo lo demás pasa a un segundo plano, elecciones completamente irrelevante. A continuación, nuestro querido corresponsal nos va a hablar de todo lo concerniente al partido más importante que se avecina. ¡Adelante! Hola, ¿qué tal? Nicolás, nos encontramos luego de esa rimbombante y destacable actuación de la Selección Colombia y pasamos ahora a hablar del partido más importante el próximo domingo 21 de junio que se disputará en todo el territorio nacional, más exactamente en el Democracia Arena, donde tenemos dos aspirantes a ser el nuevo técnico de este equipo con más de 50 millones de jugadores. Por un lado tenemos la propuesta del profe Cepeda, que va en continuismo, quiere recopilar un poco la idea de juego del profe Gustavo Petro, quiere darle un poco más de importancia, de relevancia a la figura del colectivo, del equipo, por sobre las individualidades de las estrellitas, etcétera, etcétera. Que los premios que se obtengan se repartan de forma totalmente equitativa con todos los miembros del equipo, cuerpo técnico, staff, etcétera, etcétera, donde los últimos sean los primeros y no acaparen los reflectores en una o dos figuras, sino que todos estén a la altura, todos tengan la oportunidad de brillar en este equipo, donde se valora un poco más la posesión y pensar con cabeza fría a la hora de resolver las situaciones, las diferentes problemáticas que se resuelvan al interior de la cancha. Por otro lado tenemos una propuesta ultra ofensiva, asfixiante, agobiante, avasallante del profe Abelardo de la Espriella, que no le teme que sus jugadores den un puntapié, un pontocón, un codazo, la falta para obtener lo que tenga, hacer lo que haga falta, que ha generado muchos cuestionamientos y es hasta dónde es capaz de llevar una idea de juego, digamos, no del todo... No es muy amigable del fair play, del juego limpio, todo con tal de obtener lo que quiere y de imponer su idea de juego, aunque muchos estén de acuerdo o no. Y por si fuera poco, también tenemos que hablar del sector de la prensa, los medios que ya tienen su claro candidato y las encuestas están posicionando al profe de la Espriella, o más bien al aspirante, para ser el nuevo director técnico de este país con más de 50 millones de jugadores. Pero hay que tener en cuenta que hace 4 años pasó exactamente la misma situación, donde el profe Gustavo Petro lo daban por perdido, que no iba a alcanzar el umbral necesario para proclamarse como el nuevo director técnico y terminó ganando por goleada. Y no nos vamos a quedar con la duda, vamos a preguntarle a los hinchas sus sensaciones, sus emociones, sus expectativas para este encuentro. Así que acompáñenme. Y empezamos con el primero de nuestros hinchas. Muy buenas tardes, ¿con quién estamos? Muy buenas tardes, con Leonardo Cubillos. Ding dong, campanas del amor. Cuéntanos, Leonardo, ¿cuáles son tus expectativas para el partido de este domingo? La vida versus la muerte. ¿Qué opiniones tienes entre este equipo ultra ofensivo del profe de la Espriella versus un equipo de más de posesión, de más táctica, de una resolución más inteligente de conflictos del profe Cepeda? ¿Qué opinión te merece? Bueno, yo opino que Iván Cepeda sería el ganador en esta contienda electoral. Vamos a ganar por la vida. Y le vamos a demostrar a Latinoamérica que nosotros somos el número 1 a nivel tanto futbolístico como nacional. Vamos a ser el número 1. Bastante optimista, claro que sí. Vamos con la segunda pregunta. El gobierno del cambio ha quedado un poco en deuda con el mundo deportivo. El propio Gustavo Petro ha dicho que se ha rajado un poco en esa materia. ¿Qué te ha faltado? No, muchísimas cosas. El deporte
deporte se nos quedó en el tintero. Uy, quiero decirte que yo he sentado a varios deportistas y los tienes enfadados, molestos y putos. Tienen la razón, empezando porque mi criterio, voluntad humana, que es el deporte hay que hacerlo en el colegio. Y profesoras en el colegio, son 18.000 colegios, imagínate el número. Pero entonces, ¿por qué recortaste presupuesto? Porque la política de recorte presupuestal que nos tocó hacer, yo tenía que escoger qué o qué, no todo al mismo tiempo. Y lamentablemente se nos quedó el deporte sin el presupuesto necesario para realizar el programa que queríamos realizar. Es que yo te digo, yo he sentado a Mariana Pajón. Sí. He sentado a Ricardo. Piensa que el señor Iván Cepeda va a hacer una apuesta más amplia, va a ser un verdadero esfuerzo, una verdadera inversión en el ámbito deportivo, o nos tocará irnos por el deporte del señor de la Asprilla, y es jugar pinball, pero que en vez de balas de pintura, balas de plomo. El que se salve de un balazo en la rodilla, se salva, gana. ¿Qué opina? Bueno, yo opino que igualmente el gobierno pasado intentó, la verdad, a través de un ministerio, mejorar, digamos, la calidad de vida de las personas que practican deporte. Eligió a una deportista, lamentablemente pues hubieron allí problemas como todo, con un sistema de corrupción, que es el problema es un sistema por lo general, que precisamente es una de las propuestas del candidato Iván Cepeda, ¿sí? Que es luchar y cambiar el sistema para la lucha contra la lucha anticorrupción. Entonces, yo sí creo que en este gobierno de Iván Cepeda sí habría, digamos, un cambio, digamos, de acuerdo a todos estos errores, para mejorar y lograr que este ministerio pueda beneficiar a muchos deportistas en Colombia. Seguimos aquí con otra hincha. Muy buenas tardes, ¿con quién estamos? Jenny. Estamos con Janet. Janet, cuéntanos cuál es su noción para el partido de este domingo. ¿Qué expectativas tienes? Jenny, ¿no? Que claro. Janet. Listo, perfecto. La apuesta es muy dura. Siempre hay competencia, hay mucho por definir. Pero ¿qué va a pasar? Que vamos a meter el mejor golazo del mundo y Iván Cepeda va a ganar. Ahí la tienen. En cuanto al ámbito educativo, ¿qué modelo, qué esquema le seduce más? ¿El del profe Cepeda o el del profe de la Asprilla? Uno un poco más rígido, esquemático, un poco más a rajatabla, y otro un poco más flexible, permite hacer un movimiento táctico, ida y vuelta, y otro es un poco más rígido. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué propuesta educativa le seduce más y por qué? Naturalmente la de Cepeda. Hombre, ¿cómo vamos a querer adoctrinar? ¿Cómo vamos a querer que nos haga los recortes de más de 40% en los ministerios, en especial educación y CBF? Eso jamás lo vamos a permitir. Siempre queremos educación de calidad, gratuita, que no se piense solo en la zona urbana, sino también en las ruralidades, que nuestras infancias gocen de un buen trato, que se vea la seguridad alimentaria. Eso es todo lo que pretendemos en la educación. Y profe facho jamás es colega. Ahí la tienen. Muchas gracias, Janet. Seguimos aquí con otro hincha. Muy buenas tardes. ¿Con quién estamos? Con Jason. Estamos con Jonathan. Jonathan, ¿qué opinas de las declaratorias recientes del exdirector de la UNGRD Fútbol Club, Carlos Carrillo, quien dijo que si ganaba el candidato de la Asprilla, el país se iba a incendiar sí o sí? Si bien así. Sí, aquí el país está profundamente dividido, y la mitad del país es petrista, y esa mitad del país quiere seguir avanzando, esa mitad del país se sintió incluida. Y entonces, ¿cómo va a reaccionar ese medio país a un tipo que desde el poder, desde la arrogancia, desde la riqueza, desde un viñedo en Florencia, dice que los va a destripar por ser petristas? ¿Cómo van a reaccionar esas personas, O sea, Eva? ¿cómo van a reaccionar? Pues protestando. No, pero protestar es lícito. Claro. Lo que pasa es que hay que protestar de una forma pacífica. Claro, pero es que ¿Tú crees que se incendia el país? ¿Esa teoría te la crees? indudablemente se va a incendiar el país, pero, ¿De verdad? pero indudablemente. Pero eso no habría que hacer un llamado a que si gana Abelardo, pues el que perdió. Claro, pero lo que pasa es que eso no funciona así. Pero Eso debería no funcionar funciona así, así. Carlos, debería funcionar así. Eso no funciona así en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. Si bien es cierto que el candidato de la Asprilla es un poco radical en sus ideas tácticas y técnicas de juego, donde dice que no solo va a ganar, sino va a destripar, cercenar, vituperar y pulverizar al oponente, quizás que salgan a las calles a incendiar el país no sea lo más conveniente para una democracia, cuando ni siquiera lo han dejado posesionar en un eventual triunfo. Tanto así que el ministro Benedetti le dijo, no va más, iba a amarilla por lo que dijo. ¿Qué opina usted al respecto, señor Jonathan? Yo no lo hubiera dejado en amarilla, eso es una roja directa.
La democracia se respeta y hay que esperar a que los votantes tomen la decisión. Ok, ahí lo tienen. Ahora nos vamos, nuestro querido Jonathan, al bar, porque al parecer nuestros amigos parlamentarios de los Estados Unidos descubrieron que Donald Trump cometió una falta y está cometiendo una injerencia, un intervencionismo político en las elecciones de Colombia. Le dijeron, por favor, no se pase, no se entrometa y no se meta en partidos ajenos. ¿Qué opina usted al respecto? No solamente en partidos ajenos, en democracia ajena. Es totalmente justo que lo frenen y le coloquen tarjeta roja. Ahí lo tienen, fuertes declaraciones. Seguimos con nuestros amigos estadounidenses, donde recientemente, al parecer, al activista político, etcétera, etcétera, Beto Corral, fue detenido presuntamente por su manera de pensar diferente, de una forma arbitraria en suelo norteamericano. ¿Qué puede pensar una persona del mundo donde no se le respetan sus libertades por una forma de pensar diferente? ¿Qué puede esperar uno al respecto del país de la libertad, señor Jonathan? Jason. Eso es totalmente injusto, totalmente ruin que una persona tenga que ser detenida por pensar diferente. Así es, se vive, se siente, las elecciones están presentes. ¿Con quién nos encontramos? Con Luisa García Meriño. Hola, ¿qué tal, Luisa? Bueno, ¿qué propuesta de juego te seduce más? Por un lado, la del profe Cepeda, un tipo más conservador que prefiere resolver los problemas de forma colectiva, siempre pensando en todo el equipo por sobre el individuo, que busca resolver los problemas de forma astuta, sagaz e inteligente, que evita el choque confrontacional, que evita las faltas fuertes y agresivas y, por supuesto, evita lesionar al compañero. Por otro lado, tenemos la propuesta del profe de la Espriella, un tipo que juega con las líneas ultra adelantadas, ultra ofensivas y que no tiene ningún temor ni titubea a la hora de levantar la patada y meterle los taches arriba en la cara a cualquier rival que tenga con tal de obtener lo que quiere. ¿Qué propuesta de juego te seduce más para esto que se llama Colombia y por qué? Bueno, obviamente para defensores de derechos humanos, activistas, para el pueblo que ha padecido tanto esos juegos de la guerra, esos juegos a las pataditas que no nos ha funcionado. Más de 50 años en guerra, jugando mañosamente, metiendo la pata, siendo no tan honesto en el campo de juego, y no nos ha funcionado. Entonces, ahora es tiempo de apostarle a otras formas de hacer las cosas, de apostarle, seguir apostándole a la paz, a una manera de resolver el conflicto desde la reparación, desde la reconciliación, desde la vida, desde el arte, desde otras formas que nos den vitalidad y paz a un país ya aburrido y bastante cansado de, como te dije, de esas formas de tratarnos a las patadas que bastante muertos nos ha dejado, muertos, desaparecidos, desplazados. Entonces ya eso ya no pega, ya no juega y ya no nos hace ganar. Ahí está, rutilante y reverenda respuesta, ¿eh? También ha habido una problemática, un rifirrafe, una diatriba, Luisa. ¿A quién pertenece esta camiseta? ¿A propios extraños, derechas o izquierdas, ricos y pobres, abelardistas, cepedistas? ¿Es de todos o es de ninguno? ¿A quién pertenece esta camiseta y por qué? Esta camiseta es el símbolo de un país en el que hemos nacido, en el que hemos vivido y lo hemos sufrido y padecido. Esta camiseta representa a todos y todas y todes, a todas las formas diversas que tenemos de habitarlo, de vivirlo y de sentirlo. Así que quien quiera y se le dé la gana de portarla y de usarla para llevar en el cuerpo, en la vida, un símbolo de resistencia como es un país tan luchador como Colombia. Entonces esto, no, pongámoslo todas y todas, no le pertenece a ningún político y mucho menos a ningún político que le apueste a la guerra, porque este país es un país de paz y este es un símbolo de paz para todos. Ahí está, esa respuesta merece un canto de ¡gol! Mensaje, Luisa. Por último, ¿cómo es representado el papel de la mujer en la propuesta del profe Cepeda y también en la propuesta del profe de la Espriella, donde ha tenido ciertos rifirrafes, ha tenido ciertos cuestionamientos, señalamientos de acosador, machista, etcétera, etcétera? ¿Cómo te ves tú representada como mujer en una propuesta de gobierno o en otra? Bueno, como mujer afrofeminista,
como una mujer que le apuesta a los feminismos comunitarios, a los cimarronajes de género, como una mujer que quiere una buena vida para todas las mujeres, obviamente la candidatura en el que tenemos a una candidata vicepresidenta indígena que ha tenido unas luchas históricas, unas luchas obreras campesinas por la tierra, una mujer que tiene todo el potencial, toda la vigorosidad, toda la fuerza y toda la dignidad que nos representa a las mujeres. Ya estamos cansadas las mujeres colombianas de ser tratadas como objetos, de ser tratadas vulneradas, violentadas, y de tener una política en ejercicio de destrucción de derechos, y sobre todo de derechos en materia de género. Entonces, obviamente, la respuesta se hace visible, se oye, se siente en cuál de las dos candidaturas nos están tratando con dignidad, y estamos teniendo espacio todas las mujeres diversas, todas las formas que tenemos de asumirnos y sentirnos como mujer. Entonces, le apuesto a esa candidatura que no solamente le apuesta a un enfoque de género, sino también a un enfoque de colonial, ¿no? Porque el hecho también de tener a mujeres campesinas, negras, gitanas, indígenas apoyando esta candidatura ya dice mucho. Miren que yo creo que la educación visual también, lo que se ve habla mucho, y también lo que se oye. Entonces, obviamente, me voy por el cambio. Ahí está, muchas gracias, Luisa, y tengan mucho cuidado porque dependiendo de lo que resulte en estas próximas jornadas electorales en el estadio, el Democracia Arena, es muy posible que si usted piense diferente, ya no pueda salir solo en las noches y tenga que decirle a su familia que no lo esperen esta noche en la casa. Así que sigan en estudio Nicolás Pizón. Y a continuación, con Ciudadanos pasamos con un tema definitivamente intrascendente, irrelevante, innecesario, güero, fútil, de poco valor. Y es que estuvimos hablando con la izquierdosa congresista del Pacto Histórico, Mafe Carrascal, hablando del futuro y el rumbo que tomará el país de cara a las elecciones. Algo completamente aburrido que no tiene absolutamente nada de entretenimiento. A continuación veamos la entrevista que la realizó el señor Juan Rafael Arremedo. Hola, un cordial saludo para todos. Estamos con Mafe Carrascal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bueno, tú me tienes un café pendiente porque miren cómo es de curioso. Cuando me uní a Paloma Valencia, ahí sí yo era lo peor, que saboteé mis propios derechos. Pero ahora que perdí mi capital electoral, ahí sí las mujeres, como en el colegio o en la universidad o en la política, terminan siendo bien convenientes periódicas, y yo me salí de ese mercado laboral. ¿Cómo vas? ¿Qué pasó con ese café? Me quedé esperando y se va a enfriar. Ah, si quieres tomarte el café, me parece excelente, porque definitivamente acá es donde defendemos tus derechos. Bueno, y entonces en ese sentido, ¿cómo va a ser ahí? Sigamos, yo supongamos que te apoyo, va a haber un supuesto hipotético respaldo del Pacto Histórico a una hipotética campaña por la alcaldía de Bogotá de Juan Daniel Oviedo. Pero eso no lo sabemos, eso lo saben los colombianos, lo saben los bogotanos más específicamente. Yo creo que el Pacto Histórico dio un ejemplo muy interesante, que es hacer consultas, y las consultas creo que es algo que nosotros vamos a promover. Chéverísimo que fueras a la consulta con los candidatos del Pacto Histórico, chéverísimo que fueras a la consulta con otros candidatos, y a ver, que el pueblo es legítimo, el pueblo es el que manda, ¿no? Bueno, ya una preguntita para ti, ¿cuál es la propuesta más importante, la más top de Iván Cepeda para ti? Yo creo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, es usar la tecnología para hacerle seguimiento a los dineros, es que quienes se roban los dineros efectivamente tengan que retornarlos, pero además que pone en la cabeza a Iván Velázquez, que es una figura muy connotada, una persona muy honesta, que yo creo que es garantía de transparencia. Los colombianos y colombianas estamos cansados de que las élites de este país durante tanto tiempo se robaran todo, porque hicieron la estructura del Estado para podérsela robar. Entonces, la idea es poder hacerle seguimiento a todo esto, prevenir, pero además también sancionar los delitos contra
pues, de corrupción en el Estado. Bueno, por otra parte, me parece muy chévere lo que hace de las Prillas, son las 10 megacárceles, pero ¿será que hay espacio para el zar del contrabando, el señor Buitrago? ¿Será que hay espacio para el señor Boliche, Jorge Luis Hernández Villación, que es un ex narcotraficante? ¿Tú crees que va a haber espacio en esas megacárceles para estos amigos y defensas, o solo para la chusma, que no me parece tan top? ¿Tú qué opinas? Para ellos sería solamente para los jóvenes que se dedican en este país, en esta ciudad, realmente a movilizar y a construir este país, que son las mayorías sociales que ellos detestan, con clasismo, con arribismo, con persecución. Es la misma receta de lo que está pasando en El Salvador con Bukele, lo que está pasando con Milei, una actitud autoritarista de perseguir al que piensa diferente, nos destriparía, como dijo, a la izquierda, pero también a esos pobres, a los jóvenes más pobres, más empobrecidos, por supuesto que también los llevaría a esas megacárceles, mientras él le está proponiendo megacárceles a los jóvenes por tener hambre, en búsqueda de oportunidades de trabajo, en vez de darles todo eso y digamos, trabajar para que eso sea posible, pues está proponiendo justamente lo contrario. Entonces, bueno, ¿y qué opinas ahora del panorama electoral? Están viendo que todos los días se ven noticias, que unos atacaron a los otros, que vandalizaron la sede de Abelardo, a veces no sabe qué es cierto, qué no, que porque ponen afiches en el bus de la selección lo vandalizaron. Si bien es cierto que eso no me parece un vandalismo, porque están poniendo una publicidad. Capaz si fueran entonces afiches de Abelardo dirían que es un acto político, democrático. ¿Qué opinas de todos estos ataques? ¿De qué confiamos, en qué no, en estas semanas tan pero tan tensas de cara a las elecciones? Cada vez se está viendo más lo que nos pasaría en caso de que llegue Abelardo de las Priellas, y es que la violencia está en su punto más preocupante, es decir, la violencia política que tanto le costó a este país durante tantos años, cuando las élites, el Partido Liberal y el Partido Conservador se pasaban el poder entre ellos, y eso fue justamente lo que nos llevó a un conflicto armado de más de 70 años, el cierre de caminos de participación, la imposibilidad de participar y de sentirse representados, se alzaron en armas muchas, y eso nos llevó en una espiral de violencia muy preocupante. Yo no quisiera que eso nos volviera a pasar, absolutamente. No podemos echar para atrás lo que hemos conseguido a partir de justamente la Constitución del 91, que es el resultado de un proceso de paz exitoso, el M-19, con el presidente Gustavo Petro, que nosotros, por supuesto, creemos que hay mucho por hacer y reformar ahí. Sin embargo, hemos cedido ante esa posibilidad. La retiramos justamente porque de la democracia se trata de poder llegar a unos acuerdos, pero sobre todo por lo que estamos viendo con Abelardo de las Priellas. Ellos no tendrían ningún reparo en cerrar el Congreso, en instaurar un régimen autoritario realmente, porque eso es lo que él es, en perseguir, en reprimir, en acabar con los derechos y las garantías de la Constitución. Así que en este momento nos toca a todos y todas rodear la Constitución, defender el Estado Social de Derecho, defender las instituciones, porque este señor es un peligro para ellas, para la democracia y para todo, y no solamente para nosotros, para los seres sintientes, todos los seres sintientes, los animales, para la naturaleza. Está proponiendo fracking. Bueno, eso es. Bueno, y por último, hablando de democracia, ¿cuándo vamos a tener la oportunidad de tener un debate una vez por todas entre Iván Cepeda y Abelardo de las Priellas? Claro, se estaba proponiendo muy filantrópicamente Revista Semana, que objetivo no tienen bastante, la verdad. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Quién debería hacer un debate objetivo, imparcial, donde los dos tengan las oportunidades de expresar sus ideas sin que sea con la controversia vociferante, llena de improperios y demás? ¿Vamos a tener esa oportunidad? Pues Iván Cepeda acaba de proponer que la otra campaña ponga unos compromisarios, unas personas con las cuales su campaña pueda conversar para dejar claras, digamos, unas garantías que cada una de las partes tenga. Llamó a Caracol, a RCN y a RTBC a organizar el debate. Yo creo que próximamente lo veremos, aunque si le soy sincera, no creo que Abelardo de las Priellas acepte algo que no sea en el marco de Revista Semana, donde tiene plena garantía de que se hará lo que él quiere, Eso es. Listo, ahí la tiene Mafe Carrascal, muchas gracias, muy amable. Así que yo sí me la juego por la vida y tú deberías jugártela también por el centro sí se moja, yo les diré por quién voto el 21 de junio a las 4 de la tarde, cuando ya sepamos quién es el presidente. Muchas gracias, nos vemos.
Y hasta aquí con Ciudadanos, una emisión más de No Te Importa, noticias relevantes que a nadie le interesan. No olviden dejar su comentario cargado de odio, ponzoña y veneno como solo ustedes saben hacerlo, dejar su me gusta y lo más importante de suscribirse. Y si aún no están suscritos a este canal de pacotilla, por favor no lo hagan porque no les va a aportar absolutamente nada. Más bien deberían consumir todos los productos, realities, telenovelas, etcétera, etcétera, de RCN, Caracol, entre otros que por si fuera poco nos enseñan cómo se debe tratar a las mujeres. Y nos vemos hasta una próxima emisión.